En esta sección veremos resultados por diagramas, en donde nos centraremos en los elementos bidimensionales o mapas. Esto lo encontramos en nuestra lista, que pinchamos un poco más acá, un poco más abajo del apartado de diagramas en resultados por mapas, pinchando una vez, en donde veremos el cuadro de diálogos, y podemos encontrarnos en detallados la parte de superficie, direcciones, en donde se va a aplicar estas tensiones, fuerzas, momentos, tensiones cortantes, esfuerzos cortantes, desplazamientos, rotaciones del suelo. Alisar al interior, sin alisar, que todos estos parámetros los vamos a ir viendo más adelante. Isolíneas, mapas, valores, descripción, enmallado, normalizar. Tenemos en el apartado extremo casi los mismos parámetros para identificar dentro de nuestros mapas: compuestos, resultados equivalentes, tensiones, esfuerzos para el cálculo de armaduras según los métodos de Wood Armor y NEM, de acuerdo a la normativa que nosotros tenemos configurada. Nos encontramos en parámetros. De acuerdo a esta selección podemos encontrarnos diversos tipos de selecciones para, por ejemplo, los paneles, que eso lo vamos a ver ahora. Reducción de las fuerzas sobre pilares y muros, mapas de desplazamiento para barras. Nos podemos encontrar también en escala, que podemos crear algún tipo de color en base a ello, y selección del tipo de escala, tanto lineal, logarítmica o definida por nosotros. Esto podríamos abrir, guardar, normalizar. Deformaciones también podemos obtener. Activar deformaciones en la escala de la estructura, escala fija, animaciones, número de imágenes, imágenes por segundo, que también podemos observar. Cruces, mostrar cruces, activar tanto en tensiones, esfuerzos normales y momentos. De momento nos vamos a situar en la pestaña parámetros, en donde podemos observar, como ya lo hemos visto recién, puede entregar que las tensiones en casos especiales, como ser estos elementos bidimensionales, que tomará en cuenta su perfil tanto superior, en el medio, inferior, máximo, mínimo, máximo absoluto y arbitrario. Para el caso, por ejemplo, de los paneles, que tienen un espesor determinado, deberíamos poder utilizarlo según la normativa de cálculo. En este caso, aplicaremos tensiones máximas a todo el conjunto de los elementos y nos dirigiremos a la pestaña de detallados. En detallados y de momento le indicaremos que nos muestre las tensiones en la dirección en X, que las podemos ver acá. Al aplicar, como podemos ver, nos muestra esas tensiones en la dirección en X, que podemos ver acá, en ese sentido. O también podríamos hacerlo a través de las opciones en Y, que tenemos un poco más acá, que son factores cortantes. Entonces, al aplicar, podremos observar, de acuerdo a nuestro ejercicio, que se producen ciertas situaciones donde podemos ver, ajustando un poco nuestro modelo, tensiones cortantes cuando hay cambios de sección en algunos muros y así también en los bordes. Ahora bien, si volvemos a parámetros y le indicamos que no sean los máximos y que sea un apartado superior, y volvemos a aplicar, podremos observar, de acuerdo a la aplicación que nosotros le estamos diciendo, que los valores van a ir cambiando. Pues bien, ahora que ya hemos visto un poco cómo aplicarlas, por ejemplo, si lo dijéramos en el medio y si volvemos a las fichas de detallados, podemos ver que si descliqueamos y queremos ver, por ejemplo, los desplazamientos tanto en losa, y volvemos a aplicar, entonces con eso podemos ver los desplazamientos de nuestras losas en el proyecto, que tenemos en un sentido tanto en X, podemos ver un poco más de acuerdo a este ejercicio, o también en la otra dirección, que también podemos aplicar, y así podemos estudiar también las propiedades de
las losas tanto en un sentido u otro, observando que cambian constantemente de acuerdo a lo que nosotros deseamos observar. Podemos también utilizar la ficha de extremos, como ya lo hemos visto anteriormente. Clicando primero acá, nos vamos a extremos, en donde nos muestra los valores principales de tensión, por ejemplo la tensión principal número 1, y aplicando vamos a ver y observar que también nos muestra en cierto modo la aplicación de las tensiones a nuestro proyecto, que también podemos verlo indicándolo y ajustándolo un poco más. Pues bien, y también si vamos a la pestaña de compuestos, podemos ver los resultados de la hipótesis, resultado equivalente, de acuerdo a la hipótesis de Mises, que esto suele utilizarse mucho en diseño mecánico, de tal forma que se podría observar su hipótesis en este ejercicio, que lo tenemos acá plasmado, que genera el resultado de los extremos de los valores principales. Y cuando aplicamos, por ejemplo, uno de los resultados por acá por intenciones y lo aplicamos, entonces nos muestra la hipótesis de Mises. Vamos a ver un poco más nuestro ejercicio, que también van a estar en la descripción, en las consultas, todo el desarrollo pero para temas mecánicos de acuerdo a la hipótesis de Mises. Vamos a ajustarlo un poco más y de acuerdo a eso nos dirigiremos a la siguiente pestaña. Desclicando la opción, nos vamos a ir a parámetros. En parámetros ya hemos visto, lo vamos a dejar en superior, la conformación arbitraria de acuerdo a los elementos que nosotros deseamos estudiar. Nos vamos a ir a escalas, en donde podemos aplicar algún tipo de color o también, como ya hemos visto, algún tipo de escala logarítmica o definida por nosotros. También tenemos las deformaciones en la pestaña de deformaciones, y si activamos deformación también podríamos ver de cierto modo, y aplicando podemos observar nuestras deformaciones en nuestro proyecto. Vamos a ir viendo acá que también tenemos nuestras deformaciones también de acuerdo a el diagrama de mapas. Ahora bien, por último nos iremos a la ficha, vamos a descliquear acá, podemos irnos a las opciones de cruces, que nos mostrará también y activando también en la parte de los cruces. Si nosotros tenemos desactivado cruces, tensiones, esfuerzos normales, en esta oportunidad solamente vamos a decirle en tensiones, y aplicando podemos observar los cruces dentro de nuestro proyecto, para observar también dónde podemos estudiarlas en los cruces, elementos, arrojarnos nuestros resultados. De momento vamos a dejarlo tal cual para ir aplicando, para que no tengamos ningún elemento de bloqueo. Ya hemos visto de primera mano las opciones necesarias para la ficha de diagramas para estos elementos bidimensionales, tanto elementos de unidimensionales y bidimensionales en este proyecto. Por lo tanto, en la siguiente clase, como ya hemos visto, diagramas, mapas, cómo obtener estos resultados a través del curso en Robot Estructural, nos veremos en la siguiente clase para el tema de cómo conformar y crear nuestro edificio de acuerdo a la normativa que según nos pide, de acuerdo a la ciudad y país, e ingresar los valores respectivos en cálculo y poder analizarlo y tener un cálculo y memorias también apropiadamente. Nos veremos en el siguiente capítulo.